Y bueno, esa sería la gráfica de caja. Ya nada más para resumir la gráfica de caja, ¿qué condiciones debe haber? Bueno, que la Y sea continua y que las X estén en niveles discretos. Por ejemplo, aquí cavidad. En el otro, en el que hicieron ahorita el ejercicio, era el diseño. En otros ejercicios, por ejemplo, aquí habla de un champú, la máquina. Fíjense bien cómo el turno, cómo las X están en niveles discretos. Bueno, ahora vamos a ver otra gráfica que se llama el diagrama de correlación. El diagrama de correlación es una gráfica de las más importantes, aparte del box plot, donde nos permite ver el grado de asociación de una variable contra otra variable. Ese sería como que el grado de asociación. Para que nosotros podamos hacer una gráfica de scatter plot y calcular el coeficiente de correlación, necesitamos la siguiente condición. La Y debe ser una variable continua, medición, y la X o las X también tienen que ser unas variables continuas, o sea, de medición. Esta es Y continua, X continua. En el box plot no. En el box plot es Y continua, X en niveles discretos, como el turno, como la máquina, como la cavidad. Entonces, aquí es bien importante el concepto de Y continua, X continua. Y con eso obtenemos un concepto de correlación o un índice de correlación. Para estudiar bien la correlación vamos a tener gráficas. Se llama la gráfica de dispersión, el scatter plot. ¿Sí? Luego vamos a tener la correlación, el coeficiente de correlación. Y luego hay otro que se llama la regresión simple. Esas tres herramientas me permiten estudiar muy bien el grado de asociación entre una variable y otra variable. Aunque ahorita todavía no hemos visto pruebas de hipótesis. La regresión es una prueba de hipótesis. También se le llama estadística inferencial. Esto es un cálculo y esta es una gráfica. Esto es lo que vamos a ver, estos dos. Pero bueno, para esto vamos a hacer un ejercicio. Eh, mm, Vamos a ver quién me ayuda. Brian, por favor. Gráfica de dispersión. Vamos a hacer un ejercicio. Gráfica de dispersión. Se realiza un diagrama de correlación para ver cuál de los factores del proceso está más correlacionado con la salida del ancho de la banda. Se consideraron la velocidad de la máquina, la distancia entre las guías y el espesor del material. Usaremos diagramas de correlación para ver cuáles de estos factores en efecto afectan a mi variable de salida. Tendremos que usar el valor P para saber si la correlación es o no estadísticamente significativa para cada uno de dichos factores de entrada. Ok, muy bien. Entonces, fíjense bien, tenemos una Y que habla de el ancho de la banda, salida del ancho de la banda. ¿Quién me dijo que había trabajado aquí en esto del Morguedal? ¿Quién era? ¿O fue de otro grupo? Ya no me acuerdo. No, sí, fue de este grupo, ¿no? No sé. Era Fernanda. No, 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 ¿saben qué? No, no era este grupo. Ya, fue un grupo pasado. Bueno, es una fábrica de colchones. Entonces, este es el ancho, esta es la Y. Pero es un proceso textil y habla de 3X. La velocidad de la máquina sería la X1. La distancia entre guías es la X2
y el espesor del material sería el X3. Si se fijan, la velocidad de la máquina es una variable continua. ¿Cuántos? La velocidad puede ser en revoluciones por minuto. Si va en cuanto a una máquina que gira o puede ser una velocidad lineal, metros por segundo. La distancia entre guías también es una distancia, la distancia se mide, y el espesor del material, pues es un espesor, también se mide. Si se fijan, las 3X son variables de medición, variables continuas. Y la Y es el ancho se mide, también es una variable continua. Ok, entonces vamos al Excel donde están estos datos. Nos vamos al Excel. Déjenme, es que se me hace que cerré los datos. Y acá hay uno que se llama, vamos a ver cómo se llama la correlación morguedal. Es una ceja que se llama correlación morguedal. Y ahí está. Fíjense bien cómo la columna D es la Y. Y las 3X, distancia de guía, velocidad y espesor, son las 3X. Vean cómo son variables de medición. Todas se miden y tienen decimales. Es una variable continua. ¿De acuerdo? Bueno, primero vamos a ver qué tan bien anda o qué tan mal anda la Y. Vamos a darle un copy. Copiamos estos datos y nos los llevamos a Minitab. Como aquí yo ya tengo muchos datos, voy a crear una nueva hoja. Y ahí vamos a pegar los datos. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo, siempre antes de analizar Y versus X, primero vean a la Y sola, para ver qué hace. Entonces se van al menú Stat, Estadísticas Básicas, Graphical Summary. Y aquí vamos a poner el ancho morguedal. Es de un colchón, bueno, algo así. Le damos OK. Y este sería mi resumen gráfico de ese ancho. Se ve que hay mucha variación. Pero claro, hay que ver los límites. Entonces vamos a poner de una vez los límites. Este tiene un límite de 18 a 19. Entonces voy a añadir el reference line, pero ahora en el eje X, porque en el eje X están los datos. Entonces va de 18 a 19 de ancho. Vean cómo sí. Creo que el 19 es, a ver, añadir reference line. Déjenle, doy control Z. Añadir reference line. 18, espacio. 19. Ahí está. Si queremos ver toda la curva, doble clic al eje X. Y en el mínimo, si quiero ver toda la curva, el mínimo, pues hay que ponerle 17 para que tenga como un zoom out. Y acá en el máximo, vamos a ponerle 19.8.8 para que se vea toda la curva. Es como hacer un zoom out. Y ahí tenemos el ancho de Morguedal. ¿Quién me dice cuál es el problema? ¿Media, dispersión o ambos? Media no, más bien como tema de dispersión.
¿Media o dispersión? Dispersión sería el problema. Ok, es dispersión, es correcto. Fíjense bien cómo aquí voy a señalar la dispersión de esta variable, la amplitud. Esta amplitud obviamente se determina por esta desviación estándar, 399, 399. El más un sigma, pero para toda la campana. En cambio, la banda de tolerancia es nada más 1. Entonces es un problema de dispersión. La media anda bien. 1850 sería el target. Fíjense bien cómo la media vale 1848. Y el target deseado es 1850. Entonces la media anda bien. El problema es la dispersión. Pero ahora lo que nosotros queremos ver es, si este es mi Y, cómo mi Y depende de mis X. Y mis X son tres X continuas. O sea, en base a la medición. Variables de medición. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, si yo aquí tengo mi Y acá están mis X, que son variables continuas, ahora sí usamos las herramientas de correlación. Entonces, nos vamos al menú Graph. Y en el menú Graph, aquí hay una variable se llama Scatter Plot o gráfica de dispersión. El Scatter Plot maneja variables continuas. Y continua, X continua. Aparecen varias opciones para el Scatter Plot. Yo siempre les recomiendo que usen el con regresión. ¿Sí? Con línea de regresión. Ahorita vamos a explicar el concepto de la regresión o la línea de ajuste. Luego me pregunta quién es mi Y. Mi Y siempre es la misma, ancho. Pero aquí me pregunta la X1, sería distancia de guías. Luego tenemos ancho, velocidad, y luego ancho, espesor. Fíjense bien cómo para cada X yo tengo que poner la Y en el eje vertical y la X en el horizontal. Aquí está la misma Y con las tres X. Luego nos vamos a múltiples gráficas. Para que no nos salgan en gráficas separadas, le vamos a decir en paneles separados de la misma gráfica. Separate panels of the same graph. Pero acuérdense que la Y es la misma, ancho de Morgedal. Entonces, la escala de los paneles, díganle que sea la misma. La escala en gráficas, misma Y. Con esto, cuando el Minitab haga la gráfica, en paneles separados, te va a dar la misma escala de la Y, porque la Y es la misma siempre, ancho. Entonces me conviene que sea la misma escala en las tres gráficas que van a estar en el mismo panel. Le damos OK y le damos OK. Y vean cómo el Minitab, ¿sí? Me da esta gráfica que se llama gráfica de scatter plot o gráfica de dispersión. ¿Qué es una gráfica de dispersión? Si se fijan, aquí hay un punto. Bueno, hay muchos puntos. La pregunta es, ¿cómo se grafica cada punto? Bueno, cada punto son coordenadas. Ustedes tienen un valor de Y correspondiente a un valor de X. Entonces, a un valor de Y y un valor de X corresponde un punto graficado. Una gráfica de coordenadas. YX, YX, YX. Y te da el valor. Esas como que son las primeras gráficas que nos enseñaron en la escuela, en primaria. Coordenada YX, YX, YX y vamos graficando.
Ahí está. Ahora, fíjense bien cómo el militar me da todos los puntos. Cada punto es una coordenada YX. Y obviamente en el eje vertical yo tengo a la Y. La Y se llama ancho movedad. Y si se fijan, tiene la misma escala arriba y abajo. Porque nosotros le dijimos al militar que igualara las escalas. Ahí está. Siempre en el eje vertical está la Y. Y en los ejes horizontales están las X. Distancia, guías, velocidad y espesor. Ahora, si se fijan, nosotros ahí tenemos una línea de tendencia. A esa se le llama línea de regresión. O también se le llama línea de ajuste o el fit. Entonces, fíjense bien cómo aquí en la distancia entre guías, que es la X1, la Y se llama ancho. Vean cómo la pendiente es casi a 0 grados. Y las observaciones, muchas de ellas están alejados de esa línea o de esa pendiente, de esta línea con pendiente a 0 grados. ¿Eso qué significa? Que aunque tú varíes la X, variar la X es llevarla de valores de 350 a 425 en la distancia entre guías. La pendiente de esta línea de ajuste o de regresión está casi a 0 grados. ¿Qué creen que ocurra? ¿Eso es una variable importante o no importante para la Y? ¿Cómo la analizan? ¿Importante o no importante la distancia entre guías? No importante. ¿No importante? Ujú. Es correcto, es no importante. ¿Por qué? Porque la pendiente está a 0 grados. Quiere decir que la línea de tendencia le da lo mismo si estás en valores altos, intermedios o bajos en X. No hay una correlación o un grado de asociación entre la Y y la X. Entonces, si las pendientes son 0 o cercanas a 0, obviamente de esta línea, de la línea de ajuste, ¿sí? Si esa pendiente es cercana a 0, pues significa, obviamente, que la distancia entre guías no tiene correlación, o el ancho no tiene correlación con la distancia entre guías. Caso contrario, la velocidad y el espesor sí tienen una pendiente diferente a 0 grados. Fíjense bien cómo, por ejemplo, en la velocidad, ustedes empiezan con velocidades bajas y van aumentando la velocidad en X. Entonces, fíjense bien cómo a medida que ustedes van aumentando la velocidad, cómo van aumentando en la velocidad. ¿Qué está pasando con la Y? La Y se va incrementando. Y ese incremento les describe esta pendiente. A esto se le llama pendiente positiva de la línea de regresión. ¿Por qué se le llama pendiente positiva? Porque si crece X, acuérdense, X siempre está en el eje horizontal, las X siempre están en el eje horizontal. Si crece X, crece Y. Pendiente positivo. Y vean cómo los puntos o las observaciones más o menos van pegando a la línea de regresión. Están más o menos pegadas a la línea de ajuste. Lo mismo pasa con velocidad. ¿Sí? Ustedes van incrementando la velocidad, empiezan en velocidades bajas, 1.8, y van incrementando hasta 2.2. Entonces, a medida que van incrementando la velocidad, el espesor, estoy en el espesor, vean cómo se va incrementando el ancho. Y las observaciones están cercanas a la línea de regresión. Obviamente no todas, hay unas que están alejadas. ¿Sí? Entonces también tiene una pendiente positiva.
incrementas el espesor, incrementa el ancho. Y hay esa pendiente o ese ángulo de la pendiente, entre más pronunciado sea, quiere decir que tiene más importancia para la Y, esa X. Vean cómo la distancia entre guías, su pendiente es 0. Al tener una pendiente 0, prácticamente 0, pues significa que no es importante. Ahora, ¿quién me puede decir, a ver si se acuerdan de sus clases de primaria, secundaria? ¿Quién me puede decir cuál es el ángulo de la pendiente que describe una asociación perfecta entre la Y y la X? ¿De cuánto tendría